Bien, damos inicio entonces a esta duodécima sesión de Preumate en la que trabajaremos función cuadrática y ecuación de segundo grado como comentábamos hace un momento. Ya, la dinámica ya se conoce, preguntas, materia y espacios para consultas. Bien, y vamos a ir en orden eh, para una mayor comprensión del contenido y también para que vayamos cachando bien cómo son las preguntas PAES, ¿ya? Para que nos demos cuenta que en verdad no son tan difíciles. Comencemos con esta, que dice, considera la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales definida por f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Bien, que es la forma general de una función de segundo grado. Ya, y aquí nos hablan sobre los coeficientes b y c en los que se especifica de que son cero. Y la pregunta es, ¿cuál de estos gráficos podría corresponder a esta gráfica? Esa es la gráfica de esta función. Ya. Mm, mm. Bien, primero entonces conozcamos qué es la función cuadrática. Ya. En la clase anterior comenzamos el trabajo de las funciones con la función afín y lineal, donde la representación gráfica era una recta. Y en este caso, en el caso de la función afín y lineal, teníamos que era de la forma f de x igual a x multiplicado por algo más algo. O lo habíamos escrito como mx más n, lo cual en la gráfica era una recta. En la cuadrática ya el grado de x empieza a cambiar. Ya no es grado uno como era la función afín, sino que en este caso es de grado 2. Bien, aparece un exponente en nuestra variable. Bien, y este exponente entonces va a hacer que los valores resultantes se comporten de una forma distinta. Bien, ya que la variable va a ir siempre al cuadrado. Bien, su representación gráfica siempre va a ser una parábola, ya que al tomar valores al cuadrado pasa de que, eh, no sé, por ejemplo, si tuviéramos una función en particular, vamos a escribir f de x igual a x cuadrado menos 3x más... ¿cuál podría ser acá? Sería un 5 menos 10. X cuadrado menos 3x menos 10. Esto va a ser una... Si tomamos valores, por ejemplo, el 1, ya si calculáramos f de 1, esto nos daría 1 al cuadrado menos 3 por 1 menos 10. O sea, 1 menos 3 son menos 2 y menos 2 menos 10 son menos 12. Bien, pero si por ejemplo tomamos el, a ver, en este caso, ¿cuál tendría que ser? Si soluciones son 3 y 2. Esa 3 y 5. Por lo tanto, si es uno debiese ser... mm, mm, ya voy a hacer la trampita, voy a hacer esta factorización. X menos 5 por x menos 3. Entonces las soluciones son 5 y 3. Esto es adelantándolo un poco a lo que vamos a ver en las láminas siguientes, ya que es una forma de encontrar los ceros. Y ahí es porque quiero hablar acá de una característica que tiene la parábola, que se relaciona con la función cuadrática, de que es simétrica. Tiene un eje de simetría, se corta exactamente por la mitad, como lo podemos ver en los gráficos que están acá. Ya que tiene una parte en la que se corta exactamente, bueno, acá en la alternativa A, B y C, A, B y D, perdón,
está cortada por el eje de las ordenadas, pero aquí nosotros podemos trazar, oh, me quedó súper chueco, voy a intentar hacerlo mejor, pero acá podemos trazar un eje, hoy otra vez, ya, pero imaginemos que esto es un eje que está totalmente vertical, que divide exactamente por la mitad a esta parábola. Creo que por ahí lo estoy logrando mejor. No, casi. Ya, pero ahí se entiende la idea. Bien. Yo lo que estoy haciendo acá es encontrar los ceros de esta función. Ya los puntos donde esta función en particular corta el eje X. Me estoy adelantando porque esto lo vamos a ver en una lámina más adelante. ¿Ya? Pero lo que quiero mostrar con esto es lo simétrico que es, porque ya vimos que para f de uno el resultado nos da -12, pero si tomamos en este caso entre la solución sería 5 y -3, por lo tanto si tomáramos el uno sería 4 unidades de distancia, esas 5 y -2, de -2 a 4 unidades de distancia hasta el 2, ya viéndola como la simetría. Vamos a ver qué pasa con la imagen de 2. Nos quedaría 2 al cuadrado, -3 por 2 -10. Si calculamos esto nos daría 4 -6 -10. Y 4 -6 nos da -2 y -2 -10 nos da -12. O sea que para dos valores distintos, en este caso para uno y para 2, obtuvimos exactamente la misma imagen. Bien, es por eso que esta gráfica va teniendo esta forma ya de parábola que se va a ir abriendo. Porque podemos ver de que para valores distintos de x, por ejemplo, en el caso de acá, si yo tomo un valor de x aquí, voy a ponerle un x1, y yo tomo acá un x2, si vamos a su imagen, tu imagen va a estar por acá arriba, ya va a tener un cierto valor de y. Y nos damos cuenta que este mismo valor de y también es imagen de este x2. Bien, ya así va a pasar con cualquier valor de x, excepto en este puntito que está acá, que es el que llamamos vértice, que vamos a ver en la lámina siguiente. Bien, y notamos entonces que la gráfica de esto puede ir de manera decreciente hasta llegar al vértice y luego comenzar a subir, ya como una carita feliz, o puede darse el caso de que va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a llegar hasta un punto más alto, bien, a este vértice, y luego va a comenzar a bajar. Bien, y eso se llama concavidad, depende de su concavidad. Y eso está dado por el valor de A. El valor de A es el valor que acompaña al x cuadrado, siempre. Bien, y esto nos va a indicar si la parábola se abre hacia arriba o si se abre hacia abajo. Bien, si es carita feliz o es carita triste. Si el valor que acompaña al x cuadrado es positivo, o sea, mayor que cero, la parábola siempre se va a abrir para arriba, como es en este caso de acá, de la pregunta, como es en el caso también de esta función que yo inventé acá, donde tenemos que el valor que acompaña a x cuadrado es 1. Si no aparece nada es porque es 1. Y el 1 es un número positivo, por lo tanto, si yo graficara esta función que yo inventé, de hecho la voy a dejar guardada, recordemos bien que era x cuadrado menos 3x menos 10 para que la sigamos ocupando de ejemplo más adelante. Aquí tenemos coeficiente positivo, por lo tanto esta función, su gráfica, también sería una parábola cóncava hacia arriba, concavidad positiva o concavidad negativa. Bien, también se dice de que es cóncava o convexa, pero eso es algo que ya no se está ocupando tanto. Ya es más fácil hablar de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Bien, o se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Y creo que eso está ya bien claro. Y otra cosa que podemos ver acá
de, así como de un análisis inmediato de la forma general, porque esta expresión que está acá es la forma general de la función cuadrática. Se puede expresar de otra manera. Bien, pero este es como lo más común que nos toca ver, ya que de la forma ax cuadrado más bx más c. Otra lectura rápida que podemos hacer de esta es el valor de c. El valor de c corresponde a la intersección con el eje y, donde corta al eje y. En este caso de la función que inventamos acá, corta en el -10. Bien, o sea, va a cortar por debajo del eje X. La parábola entonces va a ir, ya vimos que pasa por, cuando está en el 1, la parábola va a estar en -12. Bien, esa la parábola, en la curva va a pasar por el -12 en el eje Y. Y luego, cuando tome el valor 2, la parábola va a volver a estar, perdón, la curva va a volver a pasar ahí por el punto -12 a la altura del eje Y. Bien, eh, y va a cortar al eje Y en el -10. O sea, que va a ir bajando, va a cortar el -10 y va a seguir bajando, va a llegar hasta un cierto punto, que sería este vértice, y luego va a volver a subir. Bien, ya ahí se va a volver a ir para arriba para siempre. Bien, entonces, siempre cuando identifiquemos el valor de C, nos va a decir el punto donde corta el eje Y. ¿Ya? Y claro, porque si nosotros evaluamos en cero, si yo evalúo en cero acá, 0 al cuadrado me da cero y cero por A me da cero. Acá me quedaría b por cero, me da cero y solamente me quedaría c. O sea, podemos decir de que la parábola pasa por el punto 0, c. Bien, en este caso, en el ejemplo, la parábola pasa por el punto 0, -10. Ahí corta al eje Y. Con esta información ya podemos responder esta pregunta. Bien, porque nos hablan de los coeficientes, ya tenemos de que es una función cuadrática, está dada por su forma general. Ya siempre reconocer de que los valores que acompañan a cada uno, los coeficientes. Ya en el caso de este ejemplo que yo anoté acá, podemos decir de que A es igual a 1. Si no aparece nada es porque tenemos un 1, y ahí en este caso un 1 positivo, porque no tenemos el x cuadrado negativo. Tendríamos el valor de B como -3, que sería el valor que acompaña al x es de grado 1. Y por último tenemos el valor de C, que es el valor que está libre de x. En este caso es -10. Bien, tenemos entonces acá estos tres parámetros identificados. En el caso de acá, tenemos que el parámetro B es cero y que C es cero. Bien, y por las gráficas, ya por la cuatro alternativa que tenemos, no sabemos cuál es el valor de A, pero sabemos de que es positivo. Bien, entonces veamos cuáles de estos cumplen esta característica. ¿Ya? Porque al final, si B y C son cero, lo que nos va a quedar es que en este caso f de x sería solamente a x cuadrado. Porque b es cero y b cualquier, 0 por cualquier número nos va a dar cero. Y c es 0, por lo tanto, toda esta suma de acá ya nos está sobrando. Todo esto nos da cero. Y nos quedamos solamente con que f de x va a ser igual a multiplicado por x al cuadrado. Bien, c era cero. Por lo tanto, va a cortar al eje y cuando y sea cero. Bien, en el caso de la alternativa A, notemos de que está cortando al eje Y en algún valor sobre el eje X. O sea, está cortando al eje Y en algún número positivo. Bien, por lo tanto, aquí ya podemos descartar esta alternativa A porque está cortando en un número distinto de cero. Está cortando en un número positivo. Y acá nos dice de que está cortando en el cero, así como tal. Podemos ver la alternativa C de que esta curva está cortando al eje Y también por encima del eje X. Bien, por lo tanto, nuevamente acá el valor de C es distinto de cero. El valor de C es un número positivo. ¿Qué número? No tengo idea. Ya porque no aparece acá
graduada el plano cartesiano, pero podemos decir con seguridad de que no es cero, sino que es un número positivo porque está por encima del eje X. Así que queda descartada también. Y por último, oye, por obvias razones me salté la B, ¿ya? Porque podemos ver también en la D de que pasa de que el vértice se encuentra acá abajo, ¿bien? O sea que esta, en este caso, como es una parábola que está centrada en el eje Y, su vértice corresponde a la intersección con este eje. Y notemos de que está cortando por debajo del eje X. Por lo tanto, acá el valor de C sería un número negativo. Bien, está por debajo del eje X, por lo tanto acá están todos los negativos. Acá teníamos de que C era un número positivo. Acá teníamos también de que C era un número positivo. No nos sirve. ¿Y dónde C es cero? En el caso de acá. Ya que acá Y no está ni por encima del eje X, no está ni por debajo del eje X. Es decir, está exactamente en el cero. Es por eso que no cabe duda de que la respuesta correcta es la alternativa B. Bien, ahí podemos corroborar una pregunta de representar. ¿Dudas con esta pregunta y dudas con esta parte de la materia? 10 segundos, como siempre, para que me escriban en el chat o activen sus micrófonos para decir si es que hay dudas. 10, 9, 8, 7. Todo bien, profe. Bacán, muchas gracias por confirmar. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta muy parecida a la anterior, donde tenemos que identificar el gráfico que corresponde a la función que se muestra en el enunciado. Ya esta es una pregunta que apareció en la PAES del año 2022, admisión 2023. Em, pero a diferencia de la pregunta anterior, en este caso nos dan la función, ya con valores, con coeficientes reales, ya con coeficientes numéricos. Nos preguntan cuál de estos gráficos coincide mejor, representa mejor a la función que está definida como f de x igual a x más 3 y todo esto al cuadrado. Bien, y dice con dominio el conjunto de los números reales. Cuando habla de dominio, dice los números, recordemos lo que vimos en la clase anterior, son los números que puede tomar la variable x. Y si dice que el dominio son los números reales, significa que x puede ser cualquier número. ¿Ya? O sea que a esta maquinita, a esta función, podemos meter el número que se nos ocurra. Ya desde el menos infinito hasta el más infinito. Ya vimos qué significa el coeficiente A. ¿Qué podemos decir del coeficiente C? Aquí podemos ver ya de que en algunos casos corta arriba, en otros casos corta abajo, alguna parte de la curva está como desplazada, está más centrada, etcétera. Ya, pero notamos de que todas las parábolas en sí son como la misma, solamente que está desplazada, está en distintas posiciones en el plano cartesiano. Bien, para esto vamos a ver el vértice y la forma canónica de la función cuadrática. Recordemos de que la forma general era f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Pero hay otra forma de mostrar la función cuadrática que es la función canónica, ya que la vamos a ver luego. Vamos a darnos la vuelta larga primero para responder esta pregunta y luego nos vamos a dar la vuelta corta. Primero vamos a hablar de cómo determinar el vértice. Bien, que es este puntito mínimo, ya el puntito que puede estar más abajo o el puntito que puede estar más arriba, dependiendo de cómo es la concavidad. Si la parábola es cóncava hacia abajo, vamos a tener siempre un punto máximo. Y si la parábola es cóncava hacia arriba, vamos a tener siempre un punto mínimo. Bien, y ese punto mínimo, punto máximo, corresponde al vértice, que es donde la parábola cambia de dirección. Decreciendo, vértice subiendo. O subiendo, vértice decreciendo.
Y para eso podemos determinarlo de la siguiente manera. Ya, es una formulita bien pequeña. Ya podemos aprendernos la parte larga también. Pero yo recomiendo lo esencial es recordar esto. H, ¿qué es H? H siempre lo vamos a llamar como la primera coordenada de este vértice. Bien. Por ejemplo, acá en cada uno, este H, que es la primera coordenada, está en distintos lugares. Aquí está en 3, aquí está en -3. Bien, aquí está en cero y aquí también está en cero. Bien, ¿cómo se determina esta primera coordenada? Dice de que tenemos que tomar el valor de B negativo y esto dividirlo en el doble de A. Bien, pero esto es cuando tenemos la forma general. Ya, hasta el momento acá no tenemos la forma general. Por lo tanto, podríamos desarrollar este cuadrado de binomio para obtener esta forma general. Hagámoslo. Vamos a tener f de x igual. Desarrollamos cuadrado de binomio, nos quedaría el primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Luego nos quedaría el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo nos da 3x y el doble de eso nos da 6x. Y finalmente el segundo término al cuadrado, más 9. Bien, aquí ya podríamos empezar a descartar algunas opciones. Porque ya sabemos de que, bueno, A es positivo, lo podemos ver en todas las alternativas, que es cóncava hacia arriba. Y vemos el coeficiente C, que es el término libre de X, que es 9. ¿Ya? O sea que la parábola va a cortar al eje Y en, por sobre el eje X, ya cuando Y sea positiva. ¿Ya? O sea que ya podemos descartar la alternativa D. Bien. Ahora, si nos tiramos a la chunte, tenemos un 33,3% infinito periódico de probabilidad de poder achuntarle, pero la idea es no tirarnos a la piscina a la chunte, sino que podamos seguir analizando. Bien, identifiquemos los coeficientes de acá. Tenemos de que A nuevamente es 1, no aparece nada. Tenemos de que B es 6 y tenemos de que C es 9. Ya ocupamos este parámetro. Ahora vamos a ocupar el parámetro B en el vértice. Tenemos la fórmula para encontrar la primera coordenada del vértice, que es menos b dividido en 2a. En este caso, b es 6, por lo tanto tendríamos menos 6. Y tenemos de que a es 1, por lo tanto tendríamos 2 por 1, 2. Menos 6 dividido 2. Y menos 6 dividido 2 nos da menos 3. Es decir, que el vértice va a comenzar como menos 3, algo. Bien. Y creo que ya podemos tener identificada cuál es la respuesta correcta. Bien, de todas maneras, busquemos el acompañante de este -3. ¿Cómo lo podemos hacer? Evaluando en la función, ya que si el -3 es la preimagen, si evaluamos el -3 en la función, vamos a obtener su imagen. Bien, es decir, si calculamos f de -3, sería -3 al cuadrado. Aquí tenemos que tener cuidado porque tenemos un número negativo al cuadrado, más 6 multiplicado por -3 y esto más 9. Tendríamos -3 al cuadrado nos da 9, 6 por -3 nos da -18 y todo esto más 9. Y si sumamos 9 con 9 nos da 18 y 18 menos 18 nos da 0. O sea que el vértice se encuentra en -3,0. Vemos cuál de estas tres alternativas tiene el puntito del vértice en el -3,0 y no cabe ninguna duda de que la respuesta correcta también es la B, al igual que en la pregunta anterior. Bien, pero esta fue la vuelta larga para poder mostrar cómo se determina el vértice. Ahora también lo otro que no mencioné es que si es que pueden recordar esta fórmula les va a permitir encontrar también directamente la segunda coordenada del vértice. ¿Ya? Puede ser evaluando la primera coordenada, pero si es que no queremos conocer la primera coordenada, por ejemplo, los típicos problemas
en los que nos preguntan por la altura máxima que alcanza algo, los valores mínimos toma algo, podemos ir directamente a esta formulita que es 4ac menos b cuadrado dividido en 4a. La parte de arriba es muy parecido a algo que vamos a ver en la siguiente lámina. Bien, si ocupamos esta fórmula, vamos a verlo acá, vamos a tener que k es igual a 4ac menos b cuadrado dividido 2a. Esto debería darnos cero también, perdón, dividido 4a. Esto debiese darnos cero. Veamos. A es 1, C es 9, 1 por 9 nos da 9 y 9 por 4 son 36. Y tenemos b al cuadrado, b es 6 y 6 al cuadrado es 36. Listo. Ahí ya lo podemos ver. Y tenemos 4 por 1, 4. Y 36 menos 36 nos da cero y cero dividido 4 nos da cero. Oye, sí, la fórmula esta nos sirve. Bien, pero como dije, esta es la vuelta larga según cómo está esta pregunta. Porque esta pregunta está escrita de la forma canónica. Bien, como dice acá, la forma canónica nos muestra cómo la parábola, que en este caso sería x cuadrado, así como la base, se puede ir desplazando tanto verticalmente como horizontalmente según cómo se exprese de esta manera. Si nosotros vemos de que la función está expresada como un coeficiente a, es lo que nos va a indicar la concavidad, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, si está expresado de esta manera, donde a x le estamos restando algo, en este caso, al valor que le estamos restando, este h corresponde a la primera coordenada del vértice. Bien, lo podemos ver acá, aquí tenemos más 3. Este caso sería lo mismo que decir que f de x es igual a x, para que quede escrito de esta manera, menos 3 al cuadrado. Esto que está acá, x más 3 es lo mismo que decir x menos 3. Entonces, si nosotros vemos su forma canónica, si a x le estamos restando ese h, ¿cuál es ese h? Inmediatamente podemos decir que es el menos 3. Bien, ¿qué podemos decir de esto? Si, como entre comillas, si a x le estamos sumando algo, siempre se va a desplazar hacia la izquierda. Bien, porque claro, si a x le estamos restando un número positivo, se va a ir para la derecha porque esta va a ser su primera coordenada. Ahora, si a todo este binomio que tenemos acá al cuadrado y que está multiplicado por a, además le estamos sumando algo, ese algo que estamos sumando es el valor de k. Es la segunda coordenada del vértice. Bien, o sea que nos está diciendo este valor cómo se desplaza verticalmente. El h nos dice cómo se desplaza horizontalmente esta parábola y la k nos dice cómo se desplaza verticalmente la parábola. En este caso, notemos que se está sumando nada. Es decir, es como si estuviéramos sumando cero. Este sería el valor de k. No tiene desplazamiento vertical. Ya no se fue ni para arriba, no se fue ni para abajo. Se quedó en el cero. Entonces, si es que nosotros hubiésemos visto inmediatamente la forma canónica de que esto está como la forma canónica, podríamos haber dicho inmediatamente, ah, acá está el más 3, por lo tanto el vértice debe tener primera coordenada menos 3. No estoy sumando nada, entonces la segunda coordenada debe ser cero. Y listo, con esto ya tenemos de que el vértice es menos 3,0 y llegamos inmediatamente a que la respuesta es la D. Bien, pero a veces no es tan sencillo verlo de esta manera de la forma canónica, por lo tanto siempre es bueno conocer el, la fórmula, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de esta función que teníamos acá, no sé, pues, la de delante, que era f de x, se la vamos a anotar por acá, f de x igual a x cuadrado menos 3x menos eh, 10, ¿era? Ya si nos ponemos a buscar el vértice, nos daría, si buscamos menos b dividido 2a,
No, de hecho la vamos a cambiar. A ver. Vamos a cambiar este número. Y este de acá también. Quiero que esto sea 2 y que esto sea 15. Si buscamos menos b dividido en 2a, sería, en este caso b es menos 2. Ya tenemos signo negativo acá, menos 2, por lo tanto sería menos 2, o sea, solamente 2. Y acá tenemos 2a. Tenemos que a es 1, por lo tanto 2 multiplicado por a por 1 nos daría 2. Primera coordenada sería 1. Acá nos dio un numerito entero. Ahora podemos buscar cuánto es f de 1. Sería elevar al cuadrado, x al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 15. Tendríamos 1 menos 2 menos 15. Esto nos daría 1 menos 2 nos daría menos 1 y menos 1 menos 15 nos daría menos 16. Es decir, que en este caso el vértice sería el par 1, menos 16. Estaría súper abajo en el eje Y. Ahora que conocemos el vértice, podemos escribir esta función como la forma canónica. Podríamos decir f de x es igual a, que en este caso es 1, no lo vamos a poner, x. Tenemos que su primera coordenada es 1, por lo tanto va a ser menos 1 acá al cuadrado y luego el valor de k que es menos 16. Y así ahora está escrita la función que anotamos acá, esta función, pero en forma canónica. Si desarrollamos este cuadrado de binomio y hacemos los cálculos respectivos, vamos a llegar exactamente a esta misma expresión. Bien, ¿dudas, consultas sobre esta parte de acá? 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Profe, todo bien, pero tengo una duda, Dime. porque no me acuerdo si era con este tema o con otro, pero había como solamente, a ver, con el vértice el menos b partido en 2a. Ujú. Según yo, no me acuerdo si era para esto o por otra cosa, era lo mismo, pero después como con es que no sé ni cómo explicarlo, como con la función. Ya, ¿cómo lo mismo con la función? Trata de explicarlo un poquito más. Es que según yo, para sacar los puntos, había algo que era para sacar los puntos de X e Y. Ya, y con el punto de X se sacaba con esa fórmula y después para el punto Y era eso, pero coma, función de menos b partido en 2a. Claro, esto que está acá. Pero es que me confundo con el 4a. ¿Se puede usar el mismo Es que, como menos b dije, partido en 2a? esta fórmula te permite encontrarlo directamente, el valor de la segunda coordenada, ¿ya? Ya. Pero lo que tú estás diciendo es exactamente lo mismo. Lo que dice acá es que k es igual a f de h. Pero ¿qué es lo que es h? H es menos b dividido en 2a. Es exactamente lo mismo que tú estás diciendo. ¿Bien? Ah, ya. ¿Ya? Lo que tú me dijiste es lo que tenemos anotado hasta acá. Y esto es un extra, ¿ya? Que nos permite encontrar esta segunda coordenada de manera directa. Pero si tú no eres partidaria de aprenderte fórmulas, ya esta fórmula igual es un poco más larga, por lo tanto la podríamos desechar. La que sí es importante ya tener siempre presente es esta. Bien, aunque hay otra manera también de encontrar la primera coordenada y que vamos a ver a continuación. Bien, pero la que vale es esta. Este valor la evaluamos y encontramos la segunda coordenada. Pero si tú no quieres evaluar y quieres encontrar inmediatamente la segunda coordenada, esta fórmula te va a servir. ¿Se Ya. entiende? Sí, muchas gracias. Bacán. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Vimos ya la concavidad, vimos el corte con el eje Y, ¿bien? Donde corta el eje Y, y ahora vimos el vértice, que es el valor más, el punto más bajo o el punto más alto. Y aprovechamos también de ver su forma canónica, lo que nos puede decir los desplazamientos que tiene esta parábola, tanto horizontal como vertical. Nos falta ahora
interpretar los cortes que tiene con el eje X. Porque notemos de que estas dos primeras alternativas corta al eje X, toca al eje X en un único punto, en el 3 y en el -3. Como que lo roza así, en verdad. No es que lo roce, lo toca. Lo toca en ese punto, solo en ese punto. En el caso de la D, notemos de que corta el eje X, pero en dos puntos distintos. Y notemos que en la alternativa C corta al eje, o sea, no corta el eje X. El eje X está por acá y es como que esta parábola estuviese volando, ¿ya? No pasa nunca por el eje X. Entonces, ¿cómo identificar estos puntos donde corta el eje X? ¿Y qué pasa? ¿Cómo identificar también cuando no corta? Y es ahí donde entramos a la ecuación de segundo grado, que es el apellido que tiene esta clase, función cuadrática y ecuación de segundo grado. Bien, vamos a introducirlo con esta pregunta que es un poco sencilla, ya es de análisis. Eh, Vamos a revisar el gráfico, ¿ya? Y ver cuál de las afirmaciones es correcta respecto a lo que dice acá. Bien, que dice que es la curva, esta parábola que está acá, representa la altura que alcanza un chorro de agua en términos de distancia horizontal recorrida desde el punto que emerge el chorro. Ya imaginemos que una persona que está jugando con una manguera, bien, y la manguera le puso el dedito y el agua empieza a subir y obviamente como todo lo que sube, tiene que bajar. Bien, y es así como se va a dar en cualquier lanzamiento de proyectil, lo que llamamos en física. En física el lanzamiento de proyectil es siempre un movimiento parabólico, ¿ya? Va subiendo y por la acción de la fuerza de gravedad empieza a perder velocidad, por lo tanto empieza ya no a elevarse tanto y va a llegar a un punto en el que su velocidad va a ser cero. Y esta misma fuerza de velocidad ahora va a empezar a hacer que el objeto caiga y como hay una aceleración que es constante, este objeto a medida que va bajando va a ir aumentando su velocidad. Bien, y es por eso que siempre tienen esta forma parabólica. Ya, como en el caso acá del chorro, es la misma idea, un lanzamiento proyectil en el que va a alcanzar una determinada altura y va a caer finalmente por acción de la gravedad. ¿Qué podemos decir de esta pregunta? Cortes con el eje X, ¿ya? Que son sus raíces. En el caso de la ecuación cuadrática, nosotros decimos que son las raíces. ¿Ya? Ojo que aquí solamente estamos introduciendo la ecuación cuadrática. Todavía no vamos a ver formas de resolverla porque acá no tenemos ninguna ecuación para resolverla. Bien. Pero algo importante que tenemos que tener claro que en el contexto de funciones, el eje X cuando lo corta, notemos en el gráfico, no hay altura en el eje Y. O sea que para determinar el punto donde corta el eje X, no conocemos este valor, pero sí conocemos el segundo valor, que es cero. ¿Bien? Siempre cuando corta el eje X, la segunda coordenada debe ser cero. Y este de acá es nuestra incógnita. ¿Bien? Por lo tanto, ya, si yo en la función, por ejemplo, tenemos la función, la general, f de x igual, ahí puso un paréntesis de más, f de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Em, si yo quiero encontrar el valor de x, en este caso, yo quiero encontrar la primera coordenada, quiero encontrar esto, yo lo que conozco es la segunda coordenada. O sea, lo que yo conozco es esto de acá. Esto es cero. ¿Bien? Por lo tanto, para encontrar el corte con el eje x, la imagen de x tiene que ser cero. Es decir, ax cuadrado más bx más c debe ser cero. Y esto es lo que conocemos como una ecuación de segundo grado. Bien, no vamos a resolver ninguna ecuación por el momento.
ya solamente introductorio, recordar de que f de x si es cero, corta el eje x, por lo tanto ahí tenemos que hacer la igualdad de la expresión igualada a cero. ¿Ya? Y lo hago esto como introducción ahora porque hasta el momento en ninguna PAES se ha preguntado algo así. En las PSU se preguntaban bastante sobre los cortes con el eje X. Bien, pero de todas maneras hay que mencionarlo de que cuando corta el eje X, f de x es igual a cero. O sea que toda la expresión de la función se iguala a cero y se resuelve la ecuación de segundo grado. Vamos a ver esta acá como una especie de resumen de lo que ya hemos visto hasta el momento. Si tenemos a x cuadrado más bx más c como la función, ya la forma general, con a, b y c números reales, y con a, en este caso, como dice acá entre paréntesis, en este caso, mayor que cero porque la parábola es cóncava hacia arriba. Ya para no tener que ponernos los distintos casos en el que a, y de hecho acá también debería haber especificado de que c es también mayor que cero porque corta por acá arriba. Bien, es otra cosa que podemos darnos cuenta. A diferencia de esta pregunta, que la parábola es cóncava hacia abajo. Bien, pero la lectura de los parámetros es exactamente el mismo. Tenemos corte con el eje C, que sea con el eje Y, que corta en cuando Y es C. Por lo tanto, va a pasar por el punto, ahí tenemos el puntito 0,C. Bien, y lo que decía adelante. En este caso, esta parábola corta en dos puntos distintos al eje X. ¿Ya? Si yo digo que este punto es X1, y este segundo punto, perdón, no punto, sino que en el eje X, si yo digo que acá estamos en el X1 y acá estamos en el X2, ¿ya? Que son ciertos valores, en este caso van a ser positivos, porque están al lado derecho del eje Y, vamos a decir entonces que el punto donde corta al eje X va a ser X1,0 o el segundo punto va a ser X2,0. Segunda coordenada es cero. Y podemos ver el vértice, que es h, x. Bien, ya lo vimos también que tenía esta forma donde h nos muestra cómo se desplaza la parábola de manera horizontal y k cómo se desplaza la parábola de manera vertical. Pero esto también tiene otro significado. Bien, la primera, el primer parámetro acá, el primer valor, h, corresponde al eje de simetría. Es decir, nos va a decir el puntito, ya, por ejemplo, acá el valor en x, donde vamos a dibujar una recta que divide exactamente por la mitad a la parábola. Exactamente por la mitad. O sea que esta curva que viene bajando es como si fuese un espejo. Ya, luego va subiendo, está totalmente reflejada en este eje. Bien. Y en este eje también se encuentra, en este caso, que es cóncavo hacia abajo, el valor mínimo. Ya que sería acá. Que sería el valor, el menor valor que tomaría la función. Bien. O sea que en este caso, cualquier valor desde este valor mínimo para arriba podría ser imagen de algún número. Es decir, esto corresponde al recorrido. En este caso de acá. Vamos a poner acá. Recorrido de la función. Bien, desde K para arriba. En este caso K es un número negativo. Em, si fuese cóncavo hacia abajo, como es el caso de acá, tenemos un valor máximo. Y tenemos aquí también este famoso eje de simetría. Con toda esta información ya podemos responder esta pregunta. Bien, tenemos el gráfico que nos muestra que en el eje vertical está la altura que alcanza el chorrito de agua y en el eje horizontal está la distancia que recorre horizontalmente este chorrito. Bien, o sea que a qué distancia se va a encontrar el chorro de la persona que está jugando ahí con la manguera respecto a la horizontal. Me preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto al gráfico. ¿Ya? Esta pregunta para mí es una pregunta de argumentar. Ya por aquí va a salir de que es de representar, pero yo lo veo como más argumentar porque tenemos que darnos cuenta de cosas, ¿ya? Y al final es dar un porqué de lo que estamos, de por qué va a ser nuestra respuesta. La primera dice que la distancia horizontal máxima, ¿ya? Recorrida por el chorro de agua es 25 centímetros. Recordemos de que la horizontal está dada por el eje X. 25 centímetros está por acá. Y no, ya cachamos de que lo máximo que recorrió este
chorrito de agua fueron 60 centímetros. Bien, respecto a la horizontal, recuerden que estamos con esto. No es entonces esta primera afirmación. Bien, porque ya estamos de acuerdo con que la máxima distancia que logra horizontal, que es el corte con el eje X, notemos que acá tenemos un corte que va a ser 0,0, porque claro, el punto comienza este chorrito a una altura 0 y a una distancia horizontal 0 y finaliza en una distancia horizontal 60 y en una altura 0, porque está tocando el suelo. Bien, aquí tenemos nuestro valor máximo en este caso. En este contexto, porque si fuese una función con dominios los reales, esta parábola seguiría con las patitas para abajo. Pero en este caso, el dominio va desde 0 hasta 60, porque no podemos tener una distancia negativa para atrás, ¿cierto? Desde el chorro de agua, ya no podemos decir que el chorro va a una altura negativa. Y por otra parte, el máximo valor que puede tomar X sería 60. Bien, alternativa A descartada. La altura máxima alcanzada por el chorro de agua es 60. No, aquí está la información cambiada porque nos damos cuenta de que la altura máxima se logra cuando X es 30. Y esta altura máxima, que está dada por el vértice, el valor máximo es 25. Bien, este es el máximo de Y, ya que tenemos el máximo de X, el máximo horizontal y el máximo vertical. Descartada la alternativa B. La altura alcanzada por el chorro luego de recorrer 10 centímetros horizontales es igual a la altura alcanzada a los 50 centímetros. A ver, a los 10 centímetros alcanza cierta altura. No sé cuánto es, ¿ya? No, por lo menos para mí no alcanza a coincidir con el 10. Está en un valor entre 10 y 20. No tengo ni idea cuál es. ¿Podríamos encontrar la función? Sí, pero no es lo que nos pide. Y 50 está acá. Y si nos vamos para arriba, va a llegar a una cierta altura. Y si comenzamos a trazar hacia donde llega en el eje Y, pareciera coincidir, pero no tengo certeza. La vamos a dejar pendiente, ¿ya? Porque pareciera ser que esta es la respuesta. La vamos a dejar pendiente y veamos la última. Dice, la altura máxima del chorro de agua se alcanza cuando éste ha recorrido 60 centímetros horizontalmente. No. Ya nos dimos cuenta de que cuando recorre 60 centímetros de manera horizontal, su altura es la mínima, no la máxima. La máxima se logra a los 30 centímetros. Bien, así que queda descartada. Por lo tanto, obviamente esta que teníamos un poquito de duda es la respuesta correcta. En verdad no debería haber ninguna duda. Porque recordemos de que la parábola es simétrica, tiene un eje de simetría. Bien, por lo tanto, por ejemplo, si yo estoy a 10 unidades del vértice del eje de simetría y a 10 unidades para el otro lado, vamos a tener exactamente la misma imagen. O sea que este puntito de acá va a estar a la misma altura que este puntito de acá, dado a este eje de simetría. Entonces, ocupando esta misma lógica, si estamos a 20 unidades de distancia del eje de simetría, vamos a optar a una cierta altura. Y si estamos también a 20 centímetros de distancia del eje de simetría, como en el caso del 50, ya ambos puntos, ambos valores, el 10 y el 50, van a tener exactamente la misma imagen. Por lo tanto, en verdad no cabía ninguna duda de que la respuesta correcta era la C. Bien, algo que quiero destacar acá. Notemos de que una solución para X, si es que buscáramos las raíces, si es que buscáramos los puntos de intersección, uno de los valores para X es 0. Ya tenemos 0 acá y acá tenemos 60. Y como la curva es simétrica, el eje de simetría siempre va a estar a la mitad entre los valores donde corta el eje X.
¿Cuál es el punto medio entre 0 y 60? 30. Bien, esta es otra manera de encontrar el vértice, ya que podríamos, por ejemplo, tener las soluciones los cortes de la función de la parábola que representa la función, los cortes con el eje X, y si tenemos esos cortes, si buscamos el punto medio entre las primeras coordenadas, vamos a encontrar la primera coordenada de vértice. Bien, ¿dudas, consultas con esto hasta acá? Todo bien. Súper. Vamos entonces, ahora sí, a ocupar la ecuación de segundo grado. Y está aquí directamente. ¿Cuáles son las soluciones de la ecuación x cuadrado menos 12x más 35 igual a cero? Bien, una pregunta que apareció en la PAES Admisión 2023. Bien, y acá podemos hacer una trampita. Ya, en la PAES, la ventaja que tiene es que tenemos alternativas. Por lo tanto, si es que no nos acordamos ninguna estrategia de poder resolver esta ecuación, vamos probando, ¿bien? Valores, voy evaluando y en algún momento voy a llegar a que va a coincidir. Si yo tomo, por ejemplo, 7 y lo evalúo acá y me da cero, listo, ya no tengo para qué darle tantas vueltas, ya encontré la respuesta, ¿ya? Ese es un plus que tiene la PAES, que podemos jugar con las alternativas. Bien, pero no vamos a hacer esta trampita, sino que vamos a tratar de resolverla. Ecuación de segundo grado. Hay varias estrategias para resolverla. Bien, vamos a tener presente la función f de x igual a x cuadrado menos 5x más 6. Ya, y vamos a ir jugando con esto. Ya, es esta función, por lo tanto, yo quiero encontrar los cortes con el eje x. Por lo tanto, tenemos que igualar la función a cero. Una forma es factorizando. ¿Ya? ¿Por qué si factorizamos nos sirve? En este caso, x cuadrado menos 5x más 6 igual cero lo podemos factorizar. ¿De qué manera lo podemos factorizar? Preguntándonos qué números al multiplicarse entre sí nos da 6 y al sumarse entre sí nos da menos 5. Y en este caso estos números son el menos 2 y el menos 3. Bien, porque menos 2 por menos 3 nos da 6 positivo y menos 2 más menos 3 nos da menos 5. Bien, ¿y ahora qué? Tenemos una multiplicación que el resultado nos da cero. ¿Y cuando una multiplicación nos da cero? Cuando alguno de los factores, alguno de estos números que estamos multiplicando sea cero. En este caso no sabemos cuál es cero. Podría ser el primer factor, como podría ser el segundo factor, y es por eso que igualamos cada uno de estos factores a cero. Podría ser que x menos 2 sea igual a cero, o este simbolito se lee como o podría ser que x menos 3 sea igual a cero. Bien, o inclusive podría ser ambos cero, ambos a la vez. Entonces, si desarrollamos esta ecuación, que es bastante sencilla, sería pasar para el otro lado el número, nos quedaría que x es igual a 2 y el otro x sería 3. O sea que cortaría esta función en los puntos 2,0 y 3,0. Y aquí podríamos decir entonces que el vértice, la primera coordenada, se encuentra en 2,5, ya que sería justo la mitad entre 2 y 3. Bien, y ahí ya no tenemos que ocupar la fórmula de menos b dividido 2a. Esta es una forma. Ojo, no siempre se va a dar la factorización, ¿ya? Así que si están probando con factorizar y no le está dando, ya suéltenlo y busquen otra manera de poder determinarlo. Otra forma es la completación de cuadrados, ¿bien? Pero esta es, yo creo, es un poquito más larga, ya no es tan conveniente. Esta se ocupa más en la universidad. Ya esta estrategia para poder hacer algunos trabajos como por ejemplo determinar límites, derivadas, etcétera. Ya la completación de cuadrados nos ayuda bastante. Pero de todas maneras vamos a ver como una forma de resolver. ¿Cómo lo hacemos? Ocupando la misma función que teníamos acá, x cuadrado menos 5x más 6, queremos encontrar cuando f de x es cero, por lo tanto igualamos la expresión a cero. ¿Bien? Y lo que hacemos es, vamos a dejar la x en un lado y el resto en otro lado. En este caso nos quedaría x cuadrado menos 5x igual a menos 6. Este 6 pasó para el otro lado. Y lo que hacemos es sumar en ambos lados la misma cantidad.
pero una cantidad conveniente que nos permita poder obtener un cuadrado de binomio. Como en este caso, notemos de que si yo sumo el cuadrado de 5 medios, que sería exactamente la mitad de este numerito de acá, ya, en este caso, porque el coeficiente de x es 0, esa es 1, en este caso yo tengo que buscar el número para que me permita poder esto después transformarlo a un cuadrado de binomio. Pero si yo sumo esto en este lado de la igualdad, recordemos que tenemos que hacer exactamente lo mismo en el otro lado de la igualdad. Bien, en ambos lados entonces sumamos 5 medios al cuadrado. Y como hicimos esto para obtener un cuadrado de binomio, entonces lo que nos queda al lado izquierdo de esta igualdad sería x menos 5 medios y todo esto al cuadrado, ya el cuadrado de binomio que estábamos buscando, y acá tenemos que resolver menos 6 más acá 5 al cuadrado de 25 dividido 2 al cuadrado 4. Hacemos el cálculo y esto nos da un cuarto. Bien, y ahora que tenemos escrito esto en forma de cuadrado de binomio, lo que hacemos es sacar la raíz en ambos lados de la igualdad. Como vamos a sacar la raíz en ambos lados de la igualdad, en el lado izquierdo nos queda como x menos 5 medios, y aquí es donde aparece el famoso más menos. Bien, ¿por qué más menos? Porque nosotros buscamos los valores que satisfacen la igualdad. Bien, y si yo un medio lo elevo al cuadrado, me da un cuarto, satisface. Y si yo el menos un medio lo elevo al cuadrado, también me da un cuarto como está acá. Satisface. Es por eso que ocupamos el más menos, no es algo tincado. ¿Ya? Esto no quiere decir de que la raíz de un cuarto es igual a un medio y también a menos un medio. Esto es un error. La raíz de un cuarto es solamente un medio. Porque raíz de un cuarto es un número. Y un número tiene que ser siempre un número. No pueden ser dos números a la vez. Pero si es en el caso de una ecuación, buscamos los valores que satisfacen la igualdad. Y en este caso puede ser tanto un medio positivo como un medio negativo. Bien, despejamos x y nos va a dar un caso en el que vamos a tener 5 medios más un medio. Y, o sea, o por otra parte vamos a tener que 5 medios le vamos a restar un medio. Por lo tanto, si hacemos los cálculos respectivos, vamos a llegar otra vez de que las soluciones son 2 y 3 como ya lo vimos anteriormente. Bien, para mí esto es una forma un poco más latera de encontrar la respuesta, pero es esta la forma en la que uno puede llegar a la famosa fórmula. Bien, si no fuese por la estrategia de completación cuadrado, no podríamos haber llegado a esta fórmula, ya la fórmula de Bhaskara, ya, o fórmula general, para poder determinar las soluciones de una ecuación de segundo grado. Donde lo primero que tenemos que hacer es determinar los coeficientes de la ecuación para poder reemplazar y tener mucho cuidado al momento de reemplazar. En este caso tenemos que la función era x cuadrado menos 5x más 6, por lo tanto tenemos que el coeficiente a es 1, el coeficiente b es menos 5 y el coeficiente c es 6. Por lo tanto reemplazamos con mucho cuidado. Menos b. Tenemos entonces menos 5, ¿ya? Menos 5. Aquí ahí tenemos que tener cuidado de que esto va a pasar a ser positivo, como lo vemos acá. Más menos, lo vimos y ya explicamos por qué se da el más menos. Bien, más menos la raíz de b cuadrado, menos 5 al cuadrado, menos 4 veces el producto entre a y c. O sea, 4 multiplicado por 1 multiplicado por 6. Bien, y todo eso dividido en el doble de a, o sea, 2 por 1. Si reemplazamos con mucho cuidado en esta fórmula y realizamos los cálculos también con mucho cuidado, vamos a llegar exactamente a las mismas soluciones que habíamos obtenido con anterioridad. Bien, al 2 y al 3. Dicho esto, por ejemplo, si conocemos las soluciones, imaginemos que no conocíamos las soluciones o no conocíamos la ecuación tampoco. Yo digo, esto es 2 y 3, por lo tanto yo sé de que si yo a x le resto 2 y lo multiplico por, ojo con los signos distintos, con x menos 3 y esto lo igual a 0, esto me permitiría encontrar la ecuación. Ya, esto cómo hacer el proceso inverso. Cómo encontrar la ecuación a partir de las soluciones. Bien,
Tenemos otra estrategia entonces, ahí uno tiene que ver cuál es la más conveniente según la situación. Yo lo que recomiendo es siempre ver la factorización, pero si la factorización no se ve tan trivial, no se ve tan sencilla de obtener, vámonos a la carta segura que es la fórmula. Pero para eso tenemos que recordarla. Bien, no se nos puede olvidar ningún detalle. Esto que está dentro de la raíz ya es algo particular, ya que si recordamos, por ejemplo, la fórmula del vértice que dimos en la lámina anterior, para acá dije que era 4ac menos b cuadrado dividido 4a. Que notemos que casi lo mismo que está dentro del vértice, que está dentro de la raíz, es casi lo mismo. Es lo mismo, pero con el signo contrario. B cuadrado aquí está negativo. 4ac aquí está negativo y aquí está positivo. Bien, entonces eso es una forma también que nos permite recordar esta expresión de acá. Y recordar de que el denominador es el doble del denominador de la primera coordenada, que era menos b dividido 2a. En este caso es 4a. Bien, eso dicho como un paréntesis. Vamos ahora entonces a resolver esta pregunta, ¿ya? Y esta pregunta es re sencilla, porque acá podemos ocupar la factorización. Tenemos que preguntarnos dos números que al multiplicarse nos dé 35 y que al sumarse nos dé menos 12. 35 no hay muchas combinaciones, ¿ya? 7 por 5 nos da 35, pero menos 7 más 5 nos da 12. Y yo quiero que el producto me dé 35 y la suma, considerando el signo, me dé 12. O sea que esta combinación 7 y 5 no me sirve. ¿Qué combinación nos serviría? Menos 7 y menos 5. ¿Por qué? Porque menos 7 por menos 5 nos da 35 positivo, menos por menos es más. Y si yo sumo menos 7 con el menos 5, nos da menos 12, que es lo que queríamos. Por lo tanto, estos son los valores con los que vamos a completar estos binomios. Menos 7 y menos 5. Y como vimos acá en la estrategia de la factorización, tenemos que igualar cada uno de estos factores, cada uno de estos binomios a cero y despejarlo. Que es lo mismo que decir entonces que x va a ser igual al numerito al que le estamos sumando o restando con el signo contrario. O sea, x va a ser 7 y el otro x va a ser 5. O sea, si hubiésemos probado por tanteo con la alternativa C, habríamos llegado a que esta es la respuesta correcta. ¿Sí? Ahí me quedó duda porque me sale acá que la respuesta es B y no es B, po. ¿Estamos de acuerdo con que la factorización es menos 7 y menos 5? Esto nos da 35 positivo. Y la suma nos da menos 12. Entonces es un error de tipillo. Ya, olvidemos que acá hubo alguna vez una B. ¿Dónde estamos acá? Acá esto es C. C, 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 C. Ya, nunca hubo una B. Esta es la respuesta definitiva. Una forma de comprobarlo es reemplazando. 5 al cuadrado es 25, 12 por 5 es 60, 25 más 35 me da 60, y si a 60 le restamos 60, nos da 0. Listo. Ya tenemos con seguridad de que esta es la respuesta correcta. Bien, no era B, sino que es C. ¿Dudas con esto? ¿Todo bien? ¿Algo que no haya quedado claro? 5, 4, Todo bien, 3, ninguna duda. bacán. Vamos entonces a otras preguntas que tienen que ver con planteo de algunas situaciones. Procedimientos sugeridos para resolver problemas tipo PAES. ¿Ya? En este caso, tenemos un problema contextualizado, nos dieron una función que nos permite conocer la utilidad que va a tener una empresa al vender ciertos productos. Bien, entonces el resultado que se obtiene al evaluar X, que X sería la unidad de productos vendidos, el resultado de todo esto sería la ganancia que se va a obtener. Y la pregunta es, ¿cuántos artículos debe vender para que la utilidad de la empresa sea de 1 millón? Primero, identificar la forma de la función, si es que es canónica o general.
y el objetivo. Ya si hay que buscar raíces, vértices, máximo mínimo o alguna interpretación. En este caso queremos una interpretación, queremos encontrar en verdad una preimagen. ¿Ya? Queremos encontrar un valor de X. Nos están preguntando por la cantidad de artículos, o sea, los artículos que se deben vender. Y los artículos que se deben vender dada por nuestra variable independiente que es la X. Ahí tenemos que escoger la técnica, en el caso si queremos buscar las raíces, ya los ceros tenemos que buscar ahí si es que hacemos por factorización, si es que hacemos por fórmula general, si es que nos peinamos con la completación de cuadrado, aplicamos completación de cuadrado. Bien, analizar, si sea el caso, los parámetros, la concavidad, eje de simetría, según la situación. ¿Ya? Los máximos y los mínimos también. Van a haber preguntas, lo que van a preguntar, valga la redundancia, van a dar la función y nos van a preguntar cuál es el punto más alto que logra tal objeto. Ya, de hecho, en la guía van a encontrar varias preguntas de eso. Ya, ahí ustedes van a tener que trabajar con los máximos y los mínimos, que ya saben que tiene que ver con el vértice. La lectura de los parámetros, como reconocer el rol de la concavidad. Ya en este caso vemos de que esto se está multiplicando por un número negativo, por lo tanto la concavidad es negativa. Es decir que entre más productos vendamos, va a llegar un momento en el que la utilidad se va a ir para abajo. Va a ser raro que entre más vendamos, más ganemos menos plata. Ya entonces acá nos podría servir, por ejemplo, determinar hasta cuántos productos podríamos vender para obtener una ganancia máxima, pensando en que la parábola es cóncava hacia abajo. Bien. Y bueno, entender el contexto, verificar las unidades, el dominio, ya entre el cual los valores nos podemos mover, ya, y también a partir de eso determinar el recorrido, o sea, los valores que podríamos obtener. En este caso, ya podemos identificar, por ejemplo, la forma que tiene esta función, que es la canónica. ¿Ya? ¿Por qué es conveniente identificar la forma de la función? Porque podríamos darle una vuelta muy larga que sería desarrollar este cuadrado de binomio y luego todo eso multiplicarlo por menos un medio y hacer operaciones y no, que lata. Si nos damos cuenta que esto ya está en la forma canónica, nos vamos a ahorrar un montón de trabajo. Y lo otro es identificar las unidades y las variables. ¿Ya? Es bueno escribirlo. X corresponde a números de artículos vendidos. Y U de X, que sería la otra variable, que sería el I, ya sería utilidades. En este caso, ¿qué nos dieron? Nos dieron la utilidad. Que nos preguntan el número de artículos vendidos. Por lo tanto, ya nos dicen acá de que U de X es igual a 1.000.000. Me falta un cero. Bien. O sea que lo que queremos encontrar es este valor de X acá. Reemplacemos. Vamos a tener entonces que menos un medio multiplicado por X menos 12 al cuadrado más 1.000.000 nos da 1.000.000. ¿Ya? ¿Y por qué es bueno no darse a tirarse el piscinazo al tiro con este tipo de preguntas y empezar a darle a calcular el cuadrado de binomio? Ya acá, porque aquí nos damos cuenta de que este millón se va a ir con este millón. Listo. Nos queda que menos un medio multiplicado por x menos 12 nos va a dar, al cuadrado, nos va a dar cero. Si restamos 1.000.000 en ambos lados de la igualdad, al otro lado de la igualdad no quedó nada, nos quedó cero. Y ahora con esto podemos, por ejemplo, eliminar el menos un medio. Si yo multiplico o paso dividiendo, entre comillas, el menos un medio para el otro lado, cero dividido en menos un medio nos va a dar cero. ¿Ya? O sea que x menos 12 al cuadrado va a ser cero. Y si sacamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, nos va a quedar que x menos 12 va a ser igual, podríamos decir más menos cero, no tiene ningún sentido porque cero es elemento neutro, no es ni positivo ni negativo. O sea que x menos 12 es igual a cero. O sea que x es igual a 12. Y listo. Ya no tuvimos que darnos tantas vueltas para llegar a la respuesta correcta. Bien, este es el valor entonces de artículos que debe vender para que esta persona gane 1.000.000 de pesos.
Bien, y tiene todo el sentido del mundo. Si yo a 12 le resto 12 me da cero. Si cero lo elevo al cuadrado me da cero. Si a cero lo multiplico por un medio me da cero. Y si a cero le sumo un millón me da un millón. La utilidad. Respuesta correcta, la B. Una pregunta de resolver problema. Bien. También acá nos podría haber servido si es que no se nos hubiese ocurrido el armarle una ecuación. Ya sea, si se dan cuenta acá no fue necesario ocupar. Quizá acá la completación de cuadrado ya estaba hecha. Bien. Ah, porque es otra cosa, la completación de cuadrado nos sirve también para determinar el vértice, pero ya conocemos fórmulas que nos simplifica eso. Lo que podríamos haber hecho sería ir probando. Si pruebo con 6, esto me va a dar negativo, me va a dar 36 al elevarlo al cuadrado. Y si lo multiplico por menos un medio, me va a dar menos 18. Y a un millón tendría que restarle 18. No me va a servir. Y así lo podemos hacer con cualquier valor. Bien, entonces acá no cabe duda de que la respuesta correcta es la D. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Cómo vamos? Todo perfecto. Súper, bacán. Vamos a tomar un poquito de mate antes de pasar a la siguiente. Bueno, ya tenemos la información más que suficiente para abordar cualquier contenido, cualquier pregunta que tenga que ver con función cuadrática y ecuación de segundo grado. Bien, esta no tiene cuadritos de información, tenemos todo este espacio para rayar, ¿ya? Pero tiene un contexto geométrico y que nos da el pie para lo que va a ser la próxima clase que ya entramos con geometría. Bien, nos dicen de que con estos segmentos que tenemos acá se puede construir un triángulo rectángulo. Bien, el triángulo rectángulo tiene como características de que hay dos de sus lados que forman un ángulo de 90 grados. Y estos se llaman catetos. Vamos a poner acá cateto uno y esto un cateto 2. Y vamos a tener siempre el lado más largo, ojo, el lado más largo que el que se opone al ángulo recto que se llama la hipotenusa. Siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo del triángulo rectángulo. Bien, acá, bueno, asumimos de que x es un número positivo, ¿ya? Y en cualquiera de los casos, obviamente tiene que ser un número positivo, ya porque estamos trabajando con unidades de medida. Bien, y tiene que ser un número mayor que cero. No puede ser cero porque no vamos a tener una medida que sea cero, eso sería un punto. Entonces con esto ya podríamos decir cuáles son los lados más chicos y cuáles son los lados más largos. Y no cabe duda de que este debería ser la hipotenusa y estos dos debiesen ser los catetos. Bien, entonces dibujemos nuestro triángulo. Tenemos un triangulito, vamos a decir que este es el lado que mide x. Vamos a tener este de acá, que es el que mide 2x más 10. Y vamos a tener nuestra hipotenusa, que es la que se opone al ángulo recto, que mide 2x más 15. Y nos preguntan, ojo acá, ¿cuál de las siguientes ecuaciones nos podría permitir encontrar el valor de x? No nos piden determinar el valor de x, sino que solamente determinar la ecuación. Y para esto debemos recordar el famoso teorema de Pitágoras, que dice de que si sumamos los cuadrados de los catetos, esto siempre nos va a dar igual el cuadrado de la hipotenusa, ¿ya? Cosa que vamos a ver en mayor profundidad en las próximas clases, ¿ya? Esta es la última clase de álgebra, la siguiente que es de vuelta del 18, el próximo sábado no hay clase. Eh, Comenzamos ya con el eje de geometría. Tenemos entonces que reemplazar estas medidas que tenemos en nuestra formulita del cuadrado del teorema de Pitágoras. Vamos a decir que este es A, este es B y este es C. Por lo tanto nos quedaría x al cuadrado reemplazando, ojo acá, b al cuadrado y todo esto es b. Por lo tanto, todo esto está al cuadrado. Y esto es igual a c.
Y nuevamente, c es todo esto, por lo tanto es todo esto lo que está al cuadrado. 2x más 15 al cuadrado. Debemos desarrollar los cuadrados de binomio. X cuadrado más acá el primero al cuadrado sería 4x cuadrado. Como es todo positivo, no vamos a poner ningún paréntesis. Luego el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo sería 20x y el doble sería 40x. Y finalmente el segundo al cuadrado. 10 al cuadrado nos da 100. Y esto es igual a este cuadrado de binomio. El primero al cuadrado, 4x cuadrado. Luego el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo nos da 30x y el doble sería 60x. Y por último, el segundo término al cuadrado, que sería 15 por 15. Y 15 por 15 son 225. Ya es muy conveniente manejar eh, los cuadrados de algunos números, ya por lo menos hasta el 20. Bien, cuadrado de 13, 169. El cuadrado de 16 son 256, etcétera. Bien, en este caso el cuadrado de 15 es 225. Y como queremos dejarlo en forma de una ecuación de segundo grado, tenemos que igualar a cero. Aquí ya, por ejemplo, podemos eliminar este 4x cuadrado con este 4x cuadrado de acá. Ya se nos simplifica un poco la cosa. Voy a ir por acá arriba, porque dije que teníamos harto espacio, entonces me estoy yendo muy abajo acá. Nos quedaría finalmente x cuadrado más 40x más 100 y pasamos el resto para el otro lado. Ya nos quedaría menos 60x si restamos 60x en ambos lados de la igualdad. Y acá nos quedaría menos 225x, esa menos, no x, menos 225 si restamos 225 en ambos lados de la igualdad. Y aquí ahora nos queda todo igualado a cero. Reunimos términos semejantes. X cuadrado más menos, de hecho, porque tenemos menos 60x y más 40x nos va a dar menos 20x. Y por último, este era 100, ¿cierto? Aquí me falta un cero. A 100 tenemos que restarle 225, o sea, nos va a quedar menos 125. Y esto es igual a cero. Revisamos las alternativas y notamos que esta se encuentra en la opción D. Una pregunta de modelar. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo vamos? Hasta ahora todo bien. Me cuesta un poco lo que es como triángulos, pero lo entendí, que es lo Ya, importante. pero tranqui, porque esta es como un bonus track, ya esta pregunta, porque vamos a tener una clase exclusiva de triángulo rectángulo, ¿ya? Ah, ya, menos mal. Y se deberían con más, se va a poder entender mucho mejor todo esto y vamos a ocupar harto estas expresiones. Ya aquí Ya, hay otro bonus que es con geometría, en este caso con trabajo de área, ya que también, si mal no recuerdo, va a ser la primera clase de geometría que vamos a tener. Un ya, espejo de forma cuadrada se requiere colocar cuatro adornos con forma de triángulo isósceles congruentes entre sí en sus esquinas. Bien, triángulo isósceles, ya vamos a anotar en todos lados esto para que quede claro de que son congruentes entre sí, tal como se representa en la figura. ¿Cuál de los siete valores de x? O sea, debe tener x para que el área libre de adornos, o sea que toda esta área, ya lo que está acá, todo esto sea de 56 centímetros cuadrados. Ya, notemos de que si juntamos cada uno de estos triangulitos, por ejemplo, yo tomo este triángulo acá con este de acá y los junto, me van a formar un cuadradito. Bien, y vamos a poder hacer lo mismo con esto de acá, o sea que vamos a tener dos cuadraditos. Por lo tanto, si consideramos el área en conjunto entre estos dos cuadrados que acabamos de formar, ya el área de este sería x cuadrado. El área de este sería x cuadrado también, entonces en conjunto vamos a tener 2x cuadrado.
Bien. O sea que el área de estas esquinitas en función de x sería 2x cuadrado. Bien. Y nos dice de que el área que no está con adorno es 56 centímetros cuadrados. Bien. Por lo tanto, si, si a 56, que es el área de todo esto, le sumamos el área que ya vimos de estos cuadraditos, perdón, de las esquinas, le sumamos los 12x cuadrados, nos va a dar el área total del cuadrado. ¿Y cuánto es el área total? Sabemos de que el lado del cuadrado son 8 centímetros. Y el área de un cuadrado es el lado por sí mismo, o sea, el lado al cuadrado. O sea que todo esto tiene que ser igual a 50 a 64. Perdón, voy a anotar sí, el mismo número que estaba acá. 64. ¿Ya? Y tenemos una ecuación de segundo grado, pero muy, muy sencilla. Porque ahora tenemos que restar 56 en ambos lados de la igualdad. Y nos quedaría 64 menos 56. 12x cuadrado sería 64 menos 56 nos da 8. O sea que x cuadrado, si pasamos dividiendo el 2 nos va a dar 4. Y si calculamos acá la solución de x sería x igual a más menos 4. Ojo, ¿por qué más menos 4? Porque son los valores que satisfacen la igualdad. Pero como estamos en un contexto geométrico, nos vamos a quedar con la solución positiva. O sea, perdón, no 4 2 porque calculamos la raíz. Perdón, perdón, perdón. Nos vamos a quedar con la solución positiva. Y obviamente acá todas las soluciones son positivas. La respuesta correcta es B. Bien, ¿dudas? ¿Consulta con esto? ¿Se No, entendió? no, no, me quedó claro, me quedó Bacán. De todas maneras, vamos a trabajar con áreas y perímetros en las próximas clases. Ya como te digo, no me acuerdo si la primera clase, tengo que revisar el calendario, si la primera clase es de teorema de Pitágoras o si la primera clase es de áreas y perímetros, pero ya se viene bueno con geometría. Profe, yo con eso tengo una duda. Cuando veamos triángulos, ¿vamos a ver todos los tipos de triángulos? ¿O como con todos sus tipos o vamos a ver solamente como los que entran como más específicos en la PAES? Porque según No. lo que yo tengo entendido, se habían sacado algunos triángulos por como generación pandemia, algo así me habían explicado. Sí, de hecho nos vamos a especificar, o sea, vamos a trabajar puntualmente con el triángulo rectángulo. Pero sí, el triángulo rectángulo vamos a ver también en su forma isósceles y en su forma escalena. ¿Ya? No podemos Ya. verla en la forma equilátera porque no existe un triángulo equilátero que sea rectángulo. Porque el Ujú. triángulo equilátero sabemos que cada ángulo es de 60 grados. Sí, Pero sí vamos a trabajar, vamos a tratar de sacarle el jugo al máximo a este tipo de triángulo. ¿Ya? ya. Y también vamos a ver los elementos secundarios como la bisectriz y todas esas cosas. No necesariamente, puede ser de que nos mencionemos, ¿ya? Pero no va a Ya, ser eso el foco de la clase, ¿ya? ya. Antes en la PSU, años atrás, se preguntaba todo respecto a los triángulos, los elementos secundarios, el ortocentro, las transversales de gravedad y todas esas cosas, ¿ya? Pero ahora se ha ido quitando un poco esos contenidos, ya no sé si en algún momento se van a ir agregando más, ya yo imagino que sí, porque ya se está como regularizando un poco la cosa, pero por el momento, ya yo creo que te va a tocar a ti también, cuando te toque rendir la PAES, vamos a estar trabajando con triángulo rectángulo, bien, así que es a eso es lo que le damos fuerte, ¿Y ¿bien? eso de lo que sacaron triángulo es por lo que le dije yo como de generación pandemia o no? Nada que ver. Sí, que se ha ido como simplificando un poco la PAES, dado uno de esos motivos, porque en verdad hubo un descenso notable en la adquisición de los contenidos por parte de la gran mayoría de los estudiantes. Ya no, en muchos lados no resultaron las clases online, por lo tanto, para muchos estudiantes, muchas estudiantes, fueron tiempo, periodos perdidos de eso. Entonces, Mm, claro, se ha ido como un poco como apaciguando un poco la PAES, ya, pero de a poco han ido igual incorporando, haciendo algunas modificaciones. Siempre hacen algunos cambios en el temario, ¿ya? ya.
Antes la PSU, geometría llegaba hasta geometría analítica espacial, o sea, con tres ejes, ubicar puntos en el espacio cartesiano, ¿cachai? Y Mm, tener plano paralelo o en probabilidad. Antes llegaba hasta distribución normal, función de probabilidad, cosas que ahora ya no llegan. Ya con suerte en probabilidad llegamos hasta dispersión, ya que sería desviación estándar, o no, ni siquiera desviación estándar, trabajo con cuartiles, deciles, diagramas de caja y en probabilidad es calcular probabilidad clásica, producto de probabilidades, suma de probabilidades y sería, ya, pero antes era mucho más el contenido. ya. Bien, avancemos que ya estamos ya terminando, ya no nos queda nada. De hecho, lo último que quiero mencionar es lo siguiente, algo que no hemos hablado respecto al discriminante. ¿Qué es lo que está dentro de la raíz cuando trabajamos la función de la fórmula de la cuadrática? Que dijimos que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y todo esto dividido en 2a. Esto que está acá dentro es lo que se conoce como el discriminante. ¿Por qué discriminante? ¿Ya? Porque esto nos permite ver la naturaleza de sus soluciones y nos permite entonces a partir de eso ver cómo van a ser también los cortes con el eje X en el caso de las funciones. ¿Ya? ¿Por qué discriminante? Porque como está dentro de una raíz, ya no podemos meter cualquier número dentro de una raíz. Si metemos dentro de una raíz un número negativo, no vamos a poder calcular su solución, por lo menos en los números reales. ¿Ya? En los números complejos sí, antes en la PSU entraban números complejos, los números imaginarios, ahora no. ¿Ya? Si esto fuese negativo, entonces esto nos estaría dando una solución compleja. Bien. Por lo tanto, si nos restringimos solamente a los números reales, podemos decir de que si x, vamos a ir de abajo para arriba, si x, si, perdón, si el discriminante es menor que cero, la ecuación no tiene, hoy lo taché en vez de querer destacarlo, ya si la ecuación es menor que cero, no tiene soluciones reales. Claro, no puedo calcular una solución real si es que lo que está dentro de la raíz es negativo. Entonces, en el contexto de una función, la parábola va a quedar flotando por arriba del eje X o por debajo del eje X. Bien, porque no va a cortar, pues. Ya no va a pasar nunca por el eje X porque no encontramos una solución en los números reales. Bien, ahora, si es que lo de adentro me diese cero, me quedaría la raíz de cero. Y la raíz de cero es cero. Y más menos cero es solamente cero. Por lo tanto, nos quedaría menos b dividido 2a. ¿Qué es lo que era menos b dividido 2a? La primera coordenada del vértice. Un único valor. ¿Ya? Es por eso que la ecuación, en este caso la ecuación, va a tener una solución real doble. Porque como es cuadrática, tiene que tener dos soluciones. Bien, en este caso decimos que son dos soluciones iguales entre sí. En este caso la solución sería menos b dividido 2a. Y eso nos va a dar algún número. Bien. Y ahora en el caso de que la parábola sea un número positivo, cualquier número positivo que tengamos dentro de una raíz va a tener un resultado. Puede ser un número exacto, el resultado puede ser un número irracional, pero siempre va a tener un valor. Por lo tanto, ahí vamos a tener el más menos una cantidad. Y como vamos a estar sumando esa cantidad o restando esa cantidad, es que la ecuación nos va a dar dos soluciones reales diferentes. Bien, y como van a ser dos soluciones reales diferentes, entonces si lo llevamos al contexto de función, va a cortar al eje X en dos puntos distintos. Esa es la idea del discriminante. ¿Bien? ¿Se entiende esa parte? Sí, 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 se entiende perfecto. Súper. Y bueno, por último, para sintetizar, eje de simetría corresponde a la recta x igual a h, o sea, la que pasa justo por el puntito del vértice, totalmente vertical. Bien, que es la menos b dividido 2a, eso ya lo vimos. Crecimiento y decrecimiento. Si nosotros, por ejemplo, determinamos el valor de h,
si es que la parábola es positiva, o sea, es cóncava hacia arriba, se abre hacia arriba, significa de que vamos a ir decreciendo, bajando, 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 ya desde el menú infinito hasta llegar a H. Y luego, desde H, que es el punto del vértice, vamos a empezar a crecer hasta el más infinito. Caso contrario, si es que la parábola es cóncava hacia abajo, vamos a ir subiendo desde el menos infinito, vamos a ir subiendo, subiendo desde el menos infinito hasta llegar a H y luego empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a decrecer. Bien, respecto al rango, el recorrido, eso va a estar dado por la segunda coordenada del vértice. Bien, recuerda que si tenemos un valor, sea es cóncavo hacia abajo, vamos a tener un valor máximo. Por lo tanto, hasta ahí, hasta este valor, vamos a tener imágenes. De aquí para arriba, no vamos a encontrar ninguna imagen. Bien, la parábola va a llegar hasta acá nomás. O sea que hasta este número llega el recorrido, desde el menos infinito hasta este recorrido, ya cuando es cóncava hacia abajo. Bien, pero cuando es cóncava hacia arriba, cuando A es cero, vamos a tener un valor mínimo. O sea que desde este valor para arriba van a ser imágenes. O sea que desde este valor hacia arriba va a ser el recorrido. Bien, vamos a tener acá el recorrido entonces cuando A sea mayor que cero. Bien, ¿dudas, consultas con esto? No, todo súper bien. Ya, y lo último, bueno, ya estamos un poquito pasadito, pero lo último, lo último, lo último, ya algo que no se mencionó en algunas de las láminas y que es importante también tener presente, ya, es lo siguiente. Cuando nosotros encontramos las soluciones, por ejemplo, imaginemos que x1 es igual a 5 y x2 es igual a 1, vamos a poner, vamos a tener, imaginemos que ya tenemos las soluciones. Entonces, esto venía de una factorización, que era x menos 5 multiplicado por x menos 1. Esto igual a 0, ¿cierto? Venía de esto de acá. Y si desarrollamos este producto, sería x cuadrado, sería menos 5 más menos 1 sería menos 6x, y menos 5 por menos 1 sería más 5. Todo esto igual a 0. Si te fijas, a partir de las soluciones, fue posible llegar a la ecuación. Bien, entonces con esto podemos concluir lo siguiente. En este caso, imaginemos de que tuviésemos un coeficiente, un número. Si yo esto lo multiplico por 2, esto me daría 12x cuadrado menos 12x más 10 igual a 0. Bien, entonces aquí ya tenemos un valor de a. Ahora vamos a hacer el proceso contrario. Si yo simplifico por 2, me va a quedar x cuadrado menos, y esto lo voy a dejar expresado solamente, 12 dividido 2 más 10 dividido 2 igual 0. Entonces, ¿qué podemos decir acá de las soluciones? Que una de las soluciones, si yo sumo las soluciones, me va a dar la versión negativa de lo que tenemos acá. ¿Ya? Porque como las soluciones antes eran positivas, por ejemplo, si yo sumo 5 más 1 me da 6, ¿ya? Acá esto me da menos 6. Por lo tanto, acá me tiene que dar lo negativo de esto de acá. Menos, menos 12 medios. Y si yo multiplico las soluciones, me tiene que dar esto de acá. Bien. Pero como las soluciones eran 5 por 1, 5 y esto me da 10 dividido 2, 5, nos da exactamente lo mismo. ¿Qué voy con esto? ¿Qué es lo que era menos 12 medios según esto? Menos 12 medios era el valor de B. ¿Y qué es lo que es esto según esto es C? Y según esto, 2 era el valor de A. Entonces acá podemos concluir lo siguiente, de que si yo sumo dos soluciones, el resultado siempre me va a dar menos B
que era -12, ya recuerda que b acá era -12, dividido a, que era 2. Y por otra parte, x1 por x2 es igual a c dividido a. Bien, y esta es otra de las típicas fórmulas que se pasan en el colegio. ¿Lo conocías? ¿Recordabas Sí, eso? un ¿Ya? poquito. ¿Y sabéis por qué, de dónde venía, por qué la suma daba eso y por qué el producto daba eso? Al principio me costó un poquito, pero ahora sí lo entiendo bien. Ahora lo entendiste, bacán. ¿Ya? ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque no es necesario aprenderse esta fórmula. La clave está en darse cuenta de esto. Si tenemos las soluciones, podemos traspasarlo de esta manera. ¿Ya? Mm, Esa es la clave. ¿Bien? ya. ¿Dudas, consultas? No, todo súper claro. Todo súper bien. Bacán. Bueno, venía la típica parte de la hora tu turno, pero ya nos pasamos en bastante. Así que esto va a quedar. Para ti no son muchas preguntas. Ya date, yo sé que está ahí bien atareada, ya, pero en algún momentito, ya como son 2 minutos por pregunta y son como 6 preguntas, ya a lo más te va a tomar unos 15 minutos para que puedas terminar de reforzar todo esto.